Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto recibirles en esta transmisión, este viernes, un viernes creado por el Señor en el mes de agosto del 2025 para que podamos estar juntos y poder buscar su rostro y a través de la oración podamos crecer en Él. Amén. Así es que aprovechando, quiero saludar a los que se conectan posteriormente con nosotros, que nos ven en diferido y que están en otro día de la semana, no en este momento, pero queremos que recibas también un saludo cordial, un saludo lleno del amor de Dios y que esta palabra, esta reunión que tú vas a escuchar, te edifique igualmente que a nosotros que estamos ahorita en el momento en vivo. Así es que te mandamos un saludo muy especial y te amamos en el nombre de Jesús. Y también quiero saludar a quienes se están conectando. Muchísimas gracias siempre por su puntualidad. Tía Pau, siempre con tus flamitas avisas, ya estoy aquí prendida, encendida. Gloria a Dios, gracias a Dios por tu vida. Igual a Ruth Vázquez, también por aquí algunos que ya vi que se están conectando. Ana Lilia, muchas gracias por estar aquí conectada. Te mandamos un saludo igual a ti, a toda tu familia. Que Dios les bendiga ya en casa. También vi por aquí está Angie Villalpando. Bienvenida, Angie. Qué bueno saludarte. Que el Señor te bendiga en casa. Que seas muy bendecida esta noche. También vi por allí a quien más estaba. Bueno, si se saludan igual entre ustedes va a ser muy bueno. Sí, Juanita, yo estaba tratando de recordar, de repente vi pasar tu nombre, pero ahora sí, con plena certeza que estás aquí, te mando un saludo muy especial. Y bueno, también de parte de la pastora Vero, les mandamos un saludo y queremos que esta velada sea llena de la presencia de Dios. Estamos llenos de ese amor, de esa entrañable cercanía con el Señor, y esta noche tiene que ser poderosa, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así es que bueno, pues bienvenidos quienes se están conectando. A Teo, un saludo muy especial, también a ti y a tu hijo. A Zenet, gracias por estar aquí conectada, y le mandamos un saludo a Krista. Que el Señor les bendiga y les nutra esta noche. Nuestros corazones están hambrientos de Él, ¿verdad? Y eso es una gran bendición como congregación, como una misma familia entre hermanos buscando al Padre. Y justamente esta noche lo tenemos con nosotros. Amén. Bueno, pues qué bueno su puntualidad y estar ustedes aquí en esta transmisión. Queremos que sea un momento muy especial. Ahorita vamos a orar por Esperancita Olvera, porque esta semana es su cumpleaños y estamos agradecidos con Dios de que le dé un año más lleno de salud, lleno de cargado de su presencia. Ahorita vamos a orar por Esperancita Olvera, pero quiero irles adelantando algunos anuncios. Y que algunas cosas son para recordar, ¿verdad? Porque no es una noticia así fresca. Ustedes ya conocen estos anuncios, solamente no olvidarlos. Si tú ya te inscribiste, está perfecto. Si no, no pierdas la oportunidad de inscribirte para 2 eventos. Bueno, por supuesto, si es de tu categoría, ¿verdad? Esta categoría, hay una categoría de jóvenes y vamos a tener una comida, una pozoliza en el mes de septiembre, y los jóvenes están invitados. Así es que si tú eres papá o mamá de un joven, de una joven, y sabes de este anuncio de esta comida mexicana para ellos, para los jóvenes, no te olvides en inscribirlos, en ponerlos en esta sintonía con el Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor de que los chicos tengan oportunidad de convivir, de crear esos espacios de amistad e ir incrementando la fe. Ellos no se van a dar cuenta, pero en realidad la fe va creciendo mientras entre hijos de Dios están reunidos. Así es que te animamos a que inscribas a tu chico, a tu joven a este evento.
Y también tenemos otro evento en el mes de septiembre, tenemos el desayuno para matrimonios. Así es que, por favor, si tú ya sabías de y ya estás inscrito, mira, doble like para ti. Pero si no habías estado al tanto, sí te pedimos, es necesario que te inscribas, porque queremos que sea un evento hermoso para ustedes, pero para que sea así de ese nivel, tiene que estar bien organizado. Las cosas que valen la pena, mis amados, en la vida, siempre llevan organización, siempre llevan esfuerzo. Así es que te animamos igual si tú invitas a tu esposo, a tu esposa, y bueno, va a ser un tiempo de convivencia hermoso entre matrimonios. Así es que no te lo pierdas, te animamos la pastora Vero, yo, Pastor José, para que puedas hacer este tiempo un momento propio, un momento de ustedes. Amén. Bueno, otro anuncio que ya ustedes también saben, el día de mañana hay salida de evangelismo. Así es que si tú estás con tu corazón ardiente para compartir las buenas nuevas en Cristo Jesús, no te olvides de mañana estar en contacto con el equipo de evangelismo. Ya saben la dirección, ya saben perdónenme en dónde van a estar. Así es que con sus camisetas rojas, por favor, siempre lleva bloqueador, porque aunque los días están lluviosos, tanto lleva bloqueador como lleva sombrilla, ¿verdad? Ya uno no sabe cómo tienen que salir. Ahorita que salía nuestra hija, le decía, llévate el paraguas porque uno no sabe cuándo va a cambiar. Y estaba el sol radiante y unas nubes blanquitas, muy bonitas, unas separadas de las otras. Bueno, en cuestión de unas horas empezó a llover, entonces qué bueno que se llevó paraguas. Y lo mismo les digo a ustedes, si van a ir, lleven paraguas, lleven sombrilla, pero también lleven bloqueador, lleven gorra, para que estén bien guardados y cuidados. Y ahorita al final vamos a orar por esta salida de evangelismo, que sea un tiempo en el que se echen las redes y vengan mucha cosecha, muchos peces para la barca que es el Señor, en el nombre de Jesús. Y por último, el último anuncio que tengo es este domingo que viene, dentro de 2 días, tenemos la tercera capacitación para maestros, para justamente tíos, abuelos, todos los que de alguna manera, y nos han enseñado, los que ahorita les voy a anunciar que van a ser nuestros conferencistas, nos han enseñado en ocasiones anteriores que todo el mundo tenemos a cargo a alguien a quien enseñar, ya sean nuestros hijos, ya sean sobrinos, ya sean nietos, ya sean estamos siempre. Entonces necesitamos estas herramientas y le doy gracias a Dios porque vamos a tener a Leo y a Lili Ortega con nosotros este domingo. Así es que aprovechémoslo al máximo, mis amados, con corazones abiertos para que esa palabra venga como nutrimento a nuestro espíritu, nos dé fortaleza en la fe y crezcamos y hagamos conforme el Señor quiere. Amén. Bueno, pues quiero saludar a quienes están uniendo ahorita a la llamada, a esta reunión. Así es que Brian, pues te mando un saludo muy, muy fuerte, muy cálido. Tú sabes cuánto te amamos, hijito, y el Señor te bendiga rica y abundantemente. Así es que así lo mismo también para Araceli, también vi por aquí a Ketita, y así se han ido sumando angelitos. También te mandamos un saludo muy, muy especial, lleno del amor de Dios para ti. Te amamos muchísimo, la pastora Vero, yo, toda la congregación. Gracias por estar aquí conectados. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos esta velada de oración con oración, verdad? Y vamos a orar les decía, por el cumpleaños de Esperancita Olvera, pero también por esta reunión, para que el Señor sea quien se manifieste y quien reciba toda la gloria que se desprende de nuestros corazones. Esta noche nos vamos a vaciar totalmente de lo que somos nosotros para que se forme Cristo Jesús completamente en nuestras vidas y tome control, pensamientos, palabras, conductas, todo lo que el Señor tiene para nosotros, que es bueno en gran manera. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta velada de oración
Gracias, Señor, porque este día 15 de agosto, Señor, estamos, Señor, con nuestros corazones abiertos para ti, esperando cosas grandes, Señor, porque así te conocemos. Tú no eres un Dios retraído y pequeño, Señor, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de tantas cosas, Señor, maravillosas. Y esta noche, Señor, todos los que ya estamos aquí juntos, Señor, queremos agradecer tu presencia en cada casa, Señor, en nuestros corazones, avivando el fuego, Señor, la llama que has puesto, que es tu Espíritu Santo, Señor, en donde día con día, Señor, lo mantenemos, no nos descuidamos, Señor. Esa flama que arde en nuestro corazón, no queremos, Señor, que disminuya, sino que al contrario crezca, para que este cálido fuego de tu amor alcance, Señor, a muchos, Señor. Úsanos en esta noche y que sea, Señor, tu riqueza en nosotros, Señor, mostrada al mundo, no en gloria nuestra. No queremos tomar tu gloria que te pertenece. Queremos, Señor, que sea tu gloria la que se desprende, Señor, en todo cuanto hacemos. Señor, por eso tenemos cuidado de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que percibimos. Señor, ayúdanos a limpiar las cosas que nada tienen que ver contigo, Señor, que estorban, Señor, nuestro caminar en Cristo. Y esta noche, Señor, yo bendigo a cada familia, a cada corazón que está aquí reunido, Señor, a cada familia que ya está, Señor, representada o que están escuchando este mensaje, Señor, desde casa, desde su hogar. Padre, que sea grandemente tu bendición, Señor, tu paz en cada casa, en el nombre de Jesús. Señor, también queremos darte gracias por la vida de Esperanza, Esperancita, Señor. Olvera, que también se reúne con nosotros frecuentemente. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y queremos que esta noche, Señor, soples en su corazón esos regalos preciosos que tiene, Señor, en bendiciones, Señor, en su vida. Padre, gracias por su salud, gracias, Señor, por su economía, gracias, Señor, porque la mantienes en paz. Señor, se cumple tu palabra en ella, Señor, porque en esa presencia, Señor, ella puede descansar completamente, Señor, y toda su familia, Señor, la festeje, la honre y también, Señor, pueda ser, Señor, tocados como familia enteramente por la fe que tiene Esperancita Olvera, Señor, contigo. La bendecimos en el nombre de Jesús en este su cumpleaños. Y te damos a ti toda la gloria, honra y alabanza, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, no se olviden de mandarle saludos a Esperancita, bendiciones. Si es que pues está a un alcance, si ven que está por aquí conectada, pues mándenle esos saludos. Y seamos como hermanos, ¿verdad? Que nos gozamos cuando nuestros hermanos se gozan, o inclusive en algunos momentos lloremos con los que lloran. Así nos dice la palabra. Amén. Bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo está su corazón? A mí me gusta mucho cuando nos reunimos, de repente hacer una introspección. Es importante ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Ya sabemos lo que ha hecho, por lo mismo que estamos aquí, ¿verdad? Y estamos por gracia en Él, reunidos con la familia de Dios. ¡Qué impresionante! Ahorita, bueno, en algún momento tú puedes estar en alguna fiesta o en alguna situación del trabajo o del mundo en general, y no es lo mismo. Pero cuando nos reunimos como hijos de Dios hay algo especial, ¿verdad? Así es que sea esta noche oportuna para escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero hablarte acerca de un tema muy importante que el Señor ha puesto en mi corazón a lo largo de toda la semana. Y me hace el Señor recordar las cosas importantes de lo que tiene que ver con la autoridad. ¿Sabes? Esta noche vamos a hablar de la autoridad, vamos a hablar del poder de Dios y vamos a hablar de la potestad. Amén. Así es que
Yo lo que quiero decirte de entrada, es que Dios diseñó al hombre como un ser al cual está habilitado para ejercer poder, para ejercer potestad, para recibirla de parte de Dios, y entonces una vez recibida la ejerce en esta autoridad que el Señor nos ha delegado. Y vamos a ir desglosando esta noche algunos elementos de lo que significa tener esta potestad, tener esta autoridad, y vamos a ver, vamos a descubrir a través de la palabra. Así es que traigo muchas citas bíblicas, así es que acércate tu Biblia, acércate tu cuaderno, toma nota de las cosas que el Señor quiere hablar contigo. Y es importante que pongas notas. Vamos a hacer de repente algunos ejercicios con ustedes de ver cómo están tomando esas notas. Por ejemplo, una buena nota tiene fecha, tiene los elementos de una nota, tiene fecha, tiene orador, tiene tema, tiene versículo principal, versículos de apoyo y contenido, que eso es propio, es tuyo. No tiene que ser una clase, no necesito un pizarrón, porque el mismo Espíritu de Dios va a ir dictando a tu corazón las cosas que tienes que escuchar, y Él va a ir activando las cosas que tienes que poner en obra. Así es que les decía, Dios creó al hombre como ser capaz, tiene la capacidad, tiene el diseño de Dios para recibir potestad, para recibir autoridad, y luego es ejercerla. Y quiero decirte, vamos a ir tocando algunos puntos. Quiero poner punto número 1, potestad es igual a autoridad. ¿De acuerdo? Potestad es igual a autoridad. Y quizá es igual también a facultad. Por eso las universidades tienen escuelas dentro de ellas. La universidad es un centro de estudio, pero tiene diferentes ramas. Y esas ramas se dividen en facultades, ¿verdad? Hay algunas universidades que tienen la facultad de economía, otras la facultad de odontología, de medicina, de ingeniería, de química, y así se van abriendo por diferentes aspectos, pero finalmente es una facultad. Pero primer punto muy importante esta noche para tus notas: potestad es igual a autoridad. Y la autoridad o la potestad es la autorización que una persona da o una persona recibe de otra de mayor jerarquía. Voy a decirlo otra vez. Potestad o autoridad es la autorización que una persona recibe de otra de mayor jerarquía, y tiene un elemento muy importante: para ejercer una acción o desempeñar un cargo o función. ¿De acuerdo? Entonces, potestad igual a autoridad, y la autoridad entonces es la autorización de que una persona puede funcionar o puede ejercer de una persona de mayor jerarquía para desempeñar un cargo o función. Se acordarán ustedes precisamente en Génesis, como cuando el Señor crea a Adán y a Eva y los pone y les autoriza, les da potestad, ¿verdad? Y les dice: ustedes van a multiplicarse, van a ejercer autoridad sobre la creación. Y en ese momento, en una forma general, el ser humano recibe autoridad. A mí me sorprende mucho cómo el hombre es el único ser creado que puede o ha podido tomar control de las cosas del mundo, de la naturaleza, de la creación, y puede derribar un árbol para sacar madera y construir algo con esa madera. O puede cavar y sacar los minerales y a través de ciertos procesos extraer ese mineral en un metal para ciertas funciones.
o puede tomar las semillas de ciertas plantas, de ciertos vegetales y ponerlos en orden, ponerlos para producción masiva de alimentos. Y en fin, podríamos decir muchísimas cosas acerca de esa autoridad que le fue delegada al hombre, pero no fue en una forma completa. Y fíjate, quiero que vayamos para poder afirmar este punto de que la potestad es la autorización de que recibe una persona para hacer algo con respecto a una instrucción de alguien de mayor jerarquía. Y por eso esta noche quiero invitarte a que abras la Biblia conmigo y vayamos a Hechos capítulo 4, versos del 5 al 12. Hechos capítulo 4, versos del 5 al 12. Esta noche vamos a leer varios versículos, varios pasajes bíblicos y vamos a extender un poquito las lecturas para dar toda la riqueza de ese texto y podamos entonces asentar correctamente lo que el Señor quiere entregarnos. Estamos hablando acerca de qué es autorización de una persona para desempeñar un cargo o una función. Y fíjate que justo aquí en Hechos capítulo 4, versos 5 al 12, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, fíjate, todos los que tienen autoridad, dice en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, todo, casi el gobierno de aquel Israel, de aquel Jerusalén, que estaban en ese momento reunidos. Y estaban confrontando a Pedro, y a Juan, y les decía en el verso 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Primera cosa, bueno, déjenme terminar porque dijimos que íbamos a leer hasta el verso 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Pero aquí hay una explosión en el apóstol Pedro al ser confrontado por las autoridades terrenales de aquel entonces. Todos estaban, haz de cuenta que se había reunido el gabinete de aquellos tiempos y lo confrontaron. Y entonces viene como que de autoridad hacia autoridad, pero una autoridad del hombre, una autoridad del mundo, y otra es autoridad de Dios delegada, puesta en Pedro, que empezó a fluir en una enseñanza, en una claridad, los empezó a poner con, pues, ¿cómo se dice? Como nerviosos a todos estos gobernantes, porque sabían que estaba hablando con autoridad, se entendía. Y quiero, fíjate, en este momento, en el verso 7 dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? Ya era perceptiva, no era con qué idea o cómo le hicieron. O sea, si algo pasaba, la pregunta normal sería, oye, pues, ¿qué pasó? ¿O cómo le hicieron para hacer esto? Pero no. Los gobernantes, esa clase
de autoridades de aquel entonces supieron discernir que esto venía de autoridad, que tenía que venir con una delegación entregada a ellos, y por eso le dicen: ¿con qué potestad o en nombre de quién haces esto? ¿No? Entonces es muy notorio que la potestad y la autoridad es la autorización de una persona que recibe de mayor jerarquía para desempeñar un cargo o ejercer una función. ¿Qué pasó? Bueno, pues Pedro y Pablo recién estaban orando por una persona y de repente sanó, y fue tan notorio. Imagínate el escándalo, y literalmente usó la palabra escándalo porque viene del griego skandalón, que es así como algo que sobresale y causa conmoción en el pueblo. Así es que qué impresionante que haya sido de esta manera. Ahora, este es el punto número 1. Potestad es igual a autoridad, y es una autoridad que puede ser entregada. Amén. Y justamente ese es el punto 2. La autoridad puede ser delegada. Mis amados, generalmente ustedes cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de potestad, nos estamos refiriendo prácticamente a un acto legal, a una constitución jurídica que da facultad a alguien, pero también a ese alguien la puede facultar en una tercera persona. Y esta persona, generalmente, como es un acto jurídico, generalmente, y en nuestros tiempos más, se hace a través de un documento que hace constatar, que hace hacer valer esa potestad entregada o esa facultad entregada, delegada. Este documento es un documento probatorio y sabes, es muy interesante como encontrar que actualmente la ley nos permite a todos nosotros, siempre que seamos como de mayores de edad, poder entregar carta poder. ¿Cuántos han de repente tenido que usar una carta poder? Por supuesto, hay momentos en los que lo ocupamos. Y estas cartas poder pueden ser por un momento, pueden ser en lo general, o pueden ser específicas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es dueña de una empresa, pues siempre está ocupado, siempre tiene muchas tareas y cosas que hacer, y de repente el coche necesita renovar su tarjeta de circulación. No va a ir a perder horas, un día completo en una fila para que le entreguen la tarjeta. Entonces lo que hace, y la ley lo prevé, y los procesos de renovaciones y todo esto se permite que se haga por una tercera persona. Entonces se extiende algo que se llama carta poder. Y ahí firmas y pones fulano de tal, bueno, igual fecha, yo siendo fulanito de tal, otorgo poderes específicos a fulanito de tal, a perengamito, para que no se confunda, quien se presenta con su identificación oficial en tal forma para ejercer en mi nombre los procesos de renovación de la tarjeta de circulación del vehículo tal. Siempre tiene que ser muy preciso cuando estás dando una carta poder. Sí, es necesario, y esto sirva también como de cultura general. La iglesia tiene que conocer. Hay momentos en los que se tiene que hacer. Por ejemplo, mi mamá, cuando ya empezó a verse limitada de sus facultades, de sus capacidades físicas, extendió una carta poder con la que daba poderes amplios para que se ejerciera respecto de ella muchas cosas. Y fue muy sabio lo que hizo, porque precisamente con esa carta, ya en un momento en que ya no pudo más y sus facultades vinieron a menos, se pudieron hacer muchas cosas y no se quedaron abandonadas ni tiradas. Ese es un buen ejercicio de una buena autoridad.
en su firma tenía autoridad, ejercía autoridad de sus decisiones. Pero en el momento en que entregó esta carta amplia, muchas veces pudimos hacer como representar, inclusive en las cuestiones del hospital. Ella estuvo hospitalizada, ya no podía quizá en ese momento hablar o firmar algún documento. Bueno, pues ahí estaba este documento que facultaba a sus hijos a intervenir, a tomar decisiones por ella. Pero por el otro lado, también les digo, siempre que no sea necesario, no lo hagas en el poder amplio. Tiene que ser siempre específico. Específico para las renovaciones de los papeles del auto, específico para esto. Ahora, hay cosas que tú tienes autoridad para, por ejemplo, sacar otra vez tu identificación o sacar tu pasaporte. Hay procesos que tienen que ser muy, muy personales, personalicísimos, por lo cual pues no puedes delegar a nadie más. Tienes que ir y tienes que presentarte para que se verifique que eres tú quien te está haciendo ese acto. Bueno, después de decirles todo esto, vuelvo a reafirmar el punto número 2. El punto número 1 es potestad es igual a autoridad, y la autoridad puede ser delegada de alguna manera a un tercero, facultándolo para ejercer un cargo o función. El punto número 2 es la autoridad que puede ser delegada y que es a través de un acto jurídico. Es impresionante esto, y me gustaría darles 2 ejemplos bíblicos de esta parte. Acompáñame por favor al libro de Esther, en el Antiguo Testamento, por supuesto, y vamos a leer en Esther capítulo 3, verso 15. Quiero mostrarte algo bien interesante de esto. Esther capítulo 3, verso 15. Bueno, me gustaría leer para darles igual, como les decía hace rato, un poquito más de contexto. A partir del verso 8. Esther capítulo 3, verso del 8 al 15 vamos a leer. Y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Qué tipo, ¿verdad? Amán. Vaya persona. Verso 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, ¿quién? El rey Asuero. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Está haciendo un acto de delegar el poder. Qué tremendo, porque no era lo correcto. Pero sabemos cómo termina la historia de Esther, de Mardoqueo y de Amán. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, o sea, ni te esfuerces, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos, fíjate qué interesante, los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fueron escritos conforme a todo lo que él mandó Amán a los sátrapas del rey, es decir, a los sabios, a los consejeros, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito. O sea, alguien recibió autoridad, poder, que fue Amán, y él se encargó de escribir, y lo estaba haciendo literalmente con la aprobación de que el rey Asuero lo avalaba. Según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Estaba respaldado, estaba
No fue nada más un escrito que hicieron ahí en una plaza, sino que iba con el anillo del rey. Y fueron enviadas las cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y se apoderasen de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y verso 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida por esta tremenda noticia que les daban. Pero te puedes ver aquí cómo hay una autoridad representada por el rey Asuero. Él tiene potestad sobre su pueblo, pero llega alguien y le sugiere ciertas cosas, y entonces el rey consiente lo que se está sugiriendo, y entonces da estas cartas, da su anillo, y está en el mismo acuerdo que estas otras personas. Bueno, pero aquí puedes verlo como si hay una delegación. Ahora, quiero llevarte a otro ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, y precisamente ahí en el libro de Hechos, como hemos estado, pero ahora en el capítulo 9. Hechos 9, y vamos a leer del 1 al 2. 1 y 2. Ustedes se van a acordar, cuando hablamos del capítulo 9 de Hechos, es precisamente la narración de cómo Saulo es convertido. Y empieza justamente con una descripción de cómo era Saulo y cómo se transforma a Pablo, ya tocado por el Señor. Dice en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era como el mismo espíritu de Amán, ¿verdad? Porque en el verso 2 le dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Qué tremendo, mis amados. Porque justamente esto es una delegación. Él pidió esa autorización y le fue concedida. Se le dieron cartas para la obra que quería hacer. Gracias a Dios que lo detuvo. Esas cartas, aunque se giraron, se firmaron, se decretaron, no funcionaron. Fueron detenidas. Fueron estorbadas en su completa totalidad. Amén. Pero bueno, aquí podemos ver que sí, la autoridad siempre puede ser delegada. Ahora, aquí es muy importante, y puse aquí en mis notas algo, porque no creas tú que cuando hay una autoridad delegada, esa autoridad es subrogada. Porque esa palabra medio extraña, subrogación, quiere decir que la persona que otorga esa facultad es casi destituida de ese poder y autoridad, y la persona que es nombrada entonces hoy tiene totalmente completa facultad de parte de esa persona que originó esa parte de entrega de autoridad. Eso es subrogar. No estamos hablando de subrogar. El poder de Dios, la palabra de Dios, nunca nos subroga poder. Porque el poder sigue estando en Dios, sigue estando concentrado en nuestro Dios Todopoderoso, y entonces no puede alguien nada más tomar y arrebatarlo. Siempre nosotros como hijos de Dios vamos a estar trabajando en una delegación. Tenemos autoridad delegada, mas no subrogada. ¿Y por qué hago esta mención, mis amados? Bueno, porque en principio el hombre, les decía al principio, fue creado, diseñado para que tuviera estas condiciones de recibir autoridad
y ejercerla. ¿Fue recibida la autoridad de Dios por el hombre? Sí, está muy claro en Génesis, pero no la subrogó. El Señor no se hizo a un lado y se dedicó a otras cosas. No, el Señor ha estado con nosotros desde el principio de la creación, hoy mismo y hasta el fin de los tiempos. Así es que, pero lo que sí te puedo decir es que al extraviarse el hombre y perderse en el pecado y separarse de Dios tan ampliamente, entonces hay autoridad que ejerce el hombre de una manera natural, mas no divina, una manera natural, en donde puede tomar ciertas decisiones, ciertas acciones que no tienen que ver con Dios, y ahí sí, no es que Dios lo haya subrogado, pero el hombre ha tomado atributos de ese poder, de esa autoridad, y hace a Dios a un lado para ejercer su propia autoridad. Y ahí sí es en donde han venido todos los males que ha sufrido nuestro mundo. Amén. Así es que el mundo actual se ha permitido subrogarse autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? Así es que, qué tremendo las cosas. Tercer punto. Primer punto era potestad igual a autoridad, que es una autorización, algo que es la autorización que da una persona a otra para ejercer un cargo, un poder, una función. Segundo punto, la autoridad puede ser delegada. Generalmente es un acto jurídico, pero también puedes decir, oye, ve y pide un café y ponle ahí mi nombre, ¿no? Estoy haciendo como una diferencia muy burda, pero puede darse, o sea, no todo tiene que ser jurídico, aunque cosas que valen la pena tienen que ser bien escritas. Y tercer punto, potestad, autoridad, la potestad o la autoridad se ejerce, mis amados, se ejerce. O sea, si tú fuiste dotado de autoridad, de poder, es para que lo hagas. ¿Te imaginas qué frustrante que tú le hayas dado tu carta poder a una persona para que vaya y te ayude en sacar la tarjeta de circulación, la renovación de la tarjeta de circulación del auto? Y estás confiado y de repente pasan los meses y cuando te das cuenta o pasa algo, oye, ¿y su tarjeta de circulación? Ah, sí, no la tengo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la tengo? Ay, es que se me olvidó. Es que aunque me diste la carta poder, no lo hice. ¿Te imaginas qué frustrante es? ¿Te sentirías bien que pase eso? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estás confiando a alguien algo valioso. Las cosas que no valen la pena ni siquiera necesitan una carta poder o un poder autoridad. Esas cosas no valen la pena. Pero las que sí valen la pena, y por eso les decía al principio de esta llamada, las cosas que valen la pena en esta vida necesitan ese empuje de parte de Dios, ese empuje de parte del Señor, o algunas cosas. Entonces, hablando de estos procesos o actos jurídicos, se verifica que se ejecute la acción por la cual mandaste hacer algo a alguien. Obviamente, uno de los ejemplos muy claros son justamente los ejércitos, ¿verdad? Organizados, hay generales, hay coroneles, hay los diferentes grados hasta llegar a soldados. Y esto nos habla acerca de una tremenda cosa que quiero ver con ustedes en la parábola de los talentos en Mateo 25. Acompáñame en tu Biblia y busca el Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 25 de este precioso Evangelio del Señor que nos ha hecho crecer en el Señor. Y vamos a los versículos 14 en adelante. Amén. Mateo 25, del verso 14 en adelante. Cuando les digo que el poder, una vez que fue delegado a alguien, ese quien lo delegó va a buscar siempre
que se ejerza y va a pedir cuentas de ello. Y precisamente esta parábola habla acerca de esto. Entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Importante después de esta coma, porque dice coma, a cada uno conforme su capacidad. Es importante esa acotación que nos hace el texto. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido, 5 talentos ganó otro. El verso 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Verso 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué manifestación tiene el dueño de esos 5 talentos? Y dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22, llegando también el que le había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Les dice exactamente igual, y los que él tenía 5 talentos, el que tenía 2 talentos, entran en el gozo del Señor y son bienaventurados. Cuando le dice, bien hecho siervo, está bienaventurando a esos hombres y les está dando la misma gracia. No está hablando de que a uno le dio el correspondiente gracia correspondiente a 5 talentos y el otro gracia que ves mucho menor porque tenía 2. No, les da la misma gracia, la misma bienaventuranza a estos 2 hombres. Pero ahora vamos a leer lo que le pasó a aquel siervo infiel. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, estoy leyendo el verso 24 del capítulo 25 de Mateo. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Una confusión que traía, no entendía las cosas, por lo cual tuve miedo. Ahorita vamos a hablar de eso, mis amigos. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se lo entregó tal cual lo había recibido. Yo creo que hasta lo tenía lleno de tierra y mohoso ese talento, ¿verdad? Y respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Qué palabras, ¿cierto? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí empiezan las cosas a ponerse feas. Porque estaba muy contento el dueño de los 5, 2 y 1 talentos. Y estaba muy contento con el de 5, con el de 2, los resultados que obtuvo de cada uno de estos varones. Pero lo puso de malas el que no hizo nada con el talento. Y entonces en el verso 27 habla, por tanto, en verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, este versículo siempre me ha conmocionado en mi corazón. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá
más. ¿Puedes decirlo ahí en tu casa conmigo? Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y verso 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es les decía, uno de los versículos que más si tú no sientes que este versículo te sacude por dentro, la verdad es que no sé qué otra cosa pueda volverte en conmoción. Porque no podemos, justamente, mis amados, no podemos que esta gracia que el Señor nos da venga a perderse. Esa autoridad que Dios nos ha dado se pueda diluir, caer en arena, perderse. Aquí las cosas, les decía, se ponen feas, porque el principio, este es un principio bíblico que acabamos de leer. Si quieres anotarle ahí una P de principio o ponerle en el margen, principio bíblico importante. Al que tiene, le será dado y tendrá más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre llega con dádivas, siempre llega con bendiciones, siempre llega. Y en el caso que estamos viendo, desde el momento en que, siendo seres creados por Dios, seres humanos, estamos con ciertas facultades, con ciertas autoridad. Una persona en la escuela, pensando, y si obviamente si tú no estás en la escuela, puedes traer ahí un recuerdo de la primaria, como había quienes empujaban y hacían feo, fuchi, fuerte a mucha gente porque estaban ejerciendo cierto poder, pero eso era el poder corrompido, la potestad corrompida que vino desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Pero esa parte, pues no se nos va a requerir. Pero cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Quiero presentarte a Cristo Jesús y tú puedes entregar tu vida a Cristo. En ese momento tú tienes la facultad, la postura de poder decir, sí, lo acepto, y entonces cambia tu naturaleza de pecado, la sangre de Jesús nos limpia y somos nuevas criaturas. Pero hay quienes pueden decir, no quiero. Y fíjate qué tremendo. Este principio bíblico aplica en todas las cosas, no solamente en lo económico, porque estamos hablando de talentos, sabemos que eran recursos, pero es mucho más amplio el contexto de esta parábola. Y quiere decir que al que tiene fe y la usa, se le dará más fe. Pero al que tiene fe, pero no la usa, le será quitada. El que tiene dones, los usa, le vendrán más dones. Pero el que no, va a ser traído a menos. Así es que, qué tremendo que pueda hacerse este principio. Y te voy a decir algo en el contexto que estamos leyendo. Al que tiene la autoridad dada por Dios y la usa, le saca provecho, le será dada más autoridad. El que tiene esa autoridad y no la usa, la esconde, entonces le será quitada y vendrá a menos. ¿Ya te diste cuenta qué importante es tomar las cosas de Dios en el orden correcto, en las situaciones que están dándose en nuestra vida común? Es decir, si el Señor ya te dio bendiciones, tienes que usar esas bendiciones para bendecir a otros. Siempre es yo recibo para poder dar a otros. Yo tomo esa autoridad en el nombre de Jesús para poder ministrar a otros.
Así es que, qué tremendo lo que el Señor nos habla en esto. Y fíjate, si usas la autoridad que te fue entregada, será considerado para otros una oportunidad y podrán ser elevados, podrá ser considerado si estás obteniendo y usando esa autoridad correctamente en Cristo Jesús. Podrás ir subiendo en nuevos niveles o ser considerado para otras cosas que requieren mayor autoridad. Si no estamos limitados, mis amados. Aquí las cosas se ponen muy complicadas porque si despreciamos o devaluamos lo que el Señor nos ha dado, entonces, qué tremendo que podamos entonces perdernos de esa gran oportunidad. Y les voy a decir algo. Las cosas que Dios nos dio para que las usemos, es para que las usemos. Es para que las ejerzamos. Porque Él lo va a respaldar. Cuando tú tienes la acción de recibir algo, es decir, si el Señor te dio un don de oración y hay poder en la oración, este poder se va a ir perfeccionando, se va a ir ajustando, se va a ir mejorando. Por supuesto, mis amados, miren, muchas veces tenemos temor de usar el poder de Dios o el poder en general. Tú puedes tener ese poder, pero no usarlo. Muchos varones, principalmente en este siglo XXI, ya llevamos 25 años de este siglo, es decir, llevamos un cuarto de este siglo. Hace poco, a los que nos tocó ver el cambio de milenio, el cambio del siglo, en 1999, ¿se acuerdan esa noche del 31 de diciembre de 1999? Y había celebraciones por todas partes del mundo y teníamos el televisor prendido y ahora ya están en Sydney, Australia, recibiendo el milenio, ahora en Tokio, ahora en Shanghai, ahora en Nueva Delhi, y así iba conforme el día iba avanzando y tocaba partes de Europa y partes de África, y de repente llegó al continente americano y ¡pum!, caímos todos en un nuevo día con un nuevo milenio. Yo me acuerdo muy bien de esa fecha, porque además había ahí todo un tema de que las computadoras iban a fallar porque no estaban programadas para un cambio de milenio, que pensaban que no iba a suceder. Bueno, nunca pasó nada, pero sí nos retuvieron ahí en algún momento. Y estábamos en esa situación porque bueno, había esa cultura de recibir el año nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que ya llevamos 25 años de este siglo y, mis amados, creo que uno de los factores más fuertes que ha pegado en el ser humano, principalmente en el hombre, pero también afecta a las mujeres, principalmente en hombres, pero es general, es la falta de decisión, es la falta de tomar autoridad sobre las cosas. Y entonces nos volvemos pusilánimes. Yo he usado muchas veces esta palabra y es una palabra que la guardo porque es impactante. Muchas veces la gente la toma a mal, pero pusilánime es aquel, simplemente, aquí lo tengo abierto en mis notas. No, sí lo tengo acá. Pusilánime, dicho de una persona, falta de ánimo y valor para tomar decisiones y afrontar situaciones comprometidas. Mejor le rehuimos, mejor no tomo decisiones, mejor que otro las tome, mejor esperamos un ratito, mejor que ahí que la esposa las tome, ahí que los niños tomen. Y eso precisamente ha traído mucha conmoción en nuestros tiempos, porque ha sido muy complicado para la humanidad el habernos perdido la autoridad que Dios quiere.
Yo quiero decirte en este punto, si eres varón, las mujeres también, quiero decirte que estamos hechos. Por eso empecé diciendo, el Dios nos diseñó para que tengamos esa autoridad y esa potestad en nosotros. Estamos hechos para eso. El hecho de que no la usemos nos viene a traer a una contranaturaleza. Y entonces el hombre falto de autoridad es sobajado. La mujer falta de autoridad es menospreciada. Díganme si no es cierto. Ahorita puedes traer a memoria ejemplos que hayas visto en la calle, en la escuela o en la oficina, en el negocio. Esos hombres devaluados totalmente. ¿Por qué? Porque han ido en contra de su naturaleza. El hombre, la mujer, estamos diseñados para tomar decisiones. Estamos facultados, mis amados, para tomar decisiones. Aquel que no las toma, lo único que hace es devaluarse y perder todo valor. Está fuerte, ¿verdad? Es muy duro lo que les estoy platicando. Es muy, muy áspero, pero es una realidad. Está pasando. Estos 25 años del siglo está sucediendo que el hombre, la mujer están cada vez tomando menos decisiones. Antes ya se formaba un poco a los niños a tomar ciertas decisiones y a sufrir las consecuencias cuando era una decisión mala o a tener ese beneficio cuando eran decisiones buenas. Hoy está muy limitado y está muy controlado y los niños no saben tomar decisiones y no sé cómo va a estar posteriormente esto. Por eso en Isaías capítulo 29, si quieres acompañarme rápidamente con tu Biblia, Isaías 29, verso 16. Isaías 29, 16 dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Esto está tremendo. Esta pregunta que hace es una pregunta un poco retórica porque está componiendo elementos no inanimados para hablar de nosotros como seres animados o llenos de vida. Y dice el verso 16 en la mitad: ¿acaso la obra dirá a su hacedor, ¿no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, ¿no entendió? ¡Qué tremendo! Esta es una palabra, por supuesto, en los libros proféticos en donde viene a zarandear fuertemente nuestro corazón. Igual que en Mateo, que estábamos leyendo, ahora estamos leyendo aquí en Isaías y nos está llamando el Señor un poco la atención, diciendo: ¡hey, despiértate! Despiértate porque tienes que tomar autoridad. Tiene que ser un entrenamiento, mis amados. Y esto me lleva al punto 4. Ya llevábamos 3 puntos, ahora caigo en el punto 4. Autoridad o facultad exigen rendición de cuentas. Por eso es que muchos no quieren tomar decisiones porque les van a pedir cuentas. Pero si no tomas decisiones, entonces lo único que está pasando es que tu vida se está como es un castillo de arena y cuando le empiezan a llegar las olas se empieza a deformar y a hacer nada hasta quedar totalmente plano y no se sabía de que ahí había algo. Igual la vida del ser humano, si no se toman las decisiones correctas y adecuadas, si ni siquiera se toman decisiones, entonces pues no hay para qué. Y no las quiero tomar porque van a pedir cuentas, ¿verdad? Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Estamos viendo a nivel mundial una situación de falta de decisión sobre aquellas personas que tienen que tomar decisiones y que están promovidas, que están en los lugares públicos para ello y no lo hacen. Entonces, verso 4, punto 4, perdónenme, la autoridad o facultad exige rendición de cuentas.
¿Qué te parecería si entregaras una carta poder para un acto específico y luego te enteraras que se usó para otros propósitos? ¿Qué tal, ¿Te gustaría? ¿Te gustaría enterarte que esa carta poder que hiciste para ayudar a tu familia y todo eso, de repente se encuentran con otras cosas? ¿Te gustaría? Pues no. Por eso el quien le entrega el poder tiene que asegurarse, tiene que exigir cuentas. Y aquí es otra de las cosas que necesita el pueblo de Dios saber. Que si queremos caminar con el Señor, si queremos seguir adelante con Él, necesitamos ser un pueblo ordenado. Y esas autoridades delegadas, esas autoridades que se han puesto para llevar a cabo a ciertas acciones, van a pedir cuentas. ¿Se acuerdan de Moisés como no podía? Ay, perdón, un estornudo. Como Moisés no podía atender todas las cosas del pueblo y para eso se hizo de gente que le iba a ayudar. Pero Moisés entonces no estaba nada más para, ya, lo delegué, ay, nos vemos, me voy a Acapulco y con mis bermudas y voy allá a sentarme en una hamaca. No, él también tenía tarea, pero ya no todo con todo el pueblo, pero sí con los que había delegado. Y los llama y les pide cuentas, y así es la forma en la que el pueblo fue creciendo ordenadamente. Lo mismo necesitamos en la congregación. Hay cosas que son delegadas, hay cosas que necesitamos como pastores entregar a otros porque no nos da la vida, no nos damos el tiempo suficiente, es imposible poderlo hacer. Entonces se levantan líderes en cada una de las áreas que necesitamos tener orden. Así, fíjate, qué tremendo que la misma parábola de los talentos le pide este hombre, el dueño de los talentos, les pide cuentas. Llamándoles, dice la palabra, llamándoles a su presencia, les pide cuentas. Y ya llega el de 5 y dice, 5 me diste, 5 produje más. Ahora tienes 10 y estos son tuyos. Y así, entonces, pero le llama también a cuentas a este hombre que enterró el talento. ¿Y cómo le va? Qué tremendo, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en el que el Señor nos va a pedir cuentas, sí o sí, no hay de otra, ¿sale? Y también quiero leer ahora en Mateo 8, acompáñame otra vez al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, vamos a leer del verso 5 al 9. Mateo 8, del 5 al 9. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo la autoridad en este sentido, como este centurión. ¿Sabes qué? En el ejército romano de aquellos tiempos, un centurión era como un general, como un capitán de 100 soldados. Por eso se llama centurión, de ciento, de un centenar. Y este hombre sabía autoridad. Y dice claramente, yo soy un hombre bajo autoridad y que tengo a mis órdenes también quienes ejecutan mis órdenes. ¡Qué tremendo! Y justamente estamos hablando de que este hombre obviamente decía a sus soldados, ve y va, pero confirmaba que fuera. ¿Te imaginas? A mí me gusta mucho leer de la historia acerca de la Segunda Guerra Mundial,
Se me hace un periodo muy tremendo de la humanidad y he leído mucho acerca de esto. Y yo me pongo a pensar cómo en algunos momentos las batallas estaban perdidas de cualquiera de los bandos. Hubo momentos en los que unos avanzaban y otros retrocedían. Había momentos en que los que retrocedieron también avanzaban. Entonces había de todo. Había batallas que se perdían y que se ganaban. Pero había momentos en los que definitivamente ya era una capitulación. Para nosotros en el occidente, nos hablan acerca pues, de todo lo que pasó de Alemania hacia la costa de Francia, de Bélgica, de Países Bajos. Pero las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial se dieron en el frente oriental, en un lugar que se llamaba Kursk. Bueno, se sigue llamando Kursk. Actualmente es la Ucrania actual. Y ahí vemos cómo uno de los del ejército mandaba telegramas, mandaba cartas y decía, estamos perdiendo. Y le contestaban desde esta capital, no, tú tienes que permanecer, tienes que seguir adelante. Pero estamos perdiendo, ya no hay manera de recuperar, salgamos mejor huyendo. No, tú tienes que permanecer. Y le daban instrucciones. Imagínate qué tremendo que uno de los generales se hubiera enterado. No, pues todos salieron corriendo. Entonces hubiera habido una situación tremenda, pero hubo alguien que estuvo dando cuentas de ello hasta que en el momento tuvieron que caer y salieron presos de uno de los ejércitos. Tremenda la cosa. La obediencia genera agrado a quien la otorgó. Por eso podemos ver otra vez en la parábola de los talentos. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel los llama. Y para ir avanzando y ya no a extender porque ya llevo un ratito con ustedes, pero ya nada más me falta el último punto. Punto número 5. Hay autoridad natural, pero hay autoridad dada por Dios. Y aquí es donde podemos gritar aleluya, porque quiero llevarte ahora en el Evangelio de Juan. Vamos a leer un capítulo, en el capítulo 17, y vamos a leer qué es lo que pasó, qué hizo Jesús con sus discípulos y cómo es que los dotó de un poder, de una autoridad. Me gusta mucho leer esta parte de la palabra porque me inspira y me llena a saber que hoy estamos facultados. Tú y yo, tú quien crees en Cristo Jesús, se activa este mismo principio. Dice en Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, y me diste a mí, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Qué hermoso la oración que hace Jesús. Y justamente habla conforme les has dado potestad. Me has dado potestad sobre toda carne. Este es el preludio, mis amados, para que en el nombre de Jesús ejerzamos toda autoridad y todo poder. Y quiero llevarte también a otra cita que está adelante. Bueno, ustedes saben que Dios nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú dices, oye, yo creo en Jesús, lo estás diciendo con toda autoridad delegada. No me inventé yo ser hijo de Dios. El Señor, Dios, me hizo su hijo. Y aquí hay un acto jurídico bajo las leyes estrictas de poder, de autoridad, de potestad. Él me dio potestad.
Él te dio potestad de ser llamada. Él te dio el pasaporte. Tú no fuiste a hacer el trámite. Tú no pudiste llenar ninguna forma, ninguna plantilla. No pudiste pagar derechos. Fuimos rescatados. Y en eso el Señor ejerció poder, ejerció su potestad para que hoy tú puedas decir: soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y eso viene recubierto de una autoridad que se muestra, que se ejerce. Amén. Así es que ya terminando, quiero llevarte las últimas dos citas que quiero que toquemos. Efesios 1, acompáñame por favor a Efesios, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces Efesios 1, capítulo 1, versos 15 al 23. Ya estoy por terminar, no te me desesperes, pero sí quiero cerrar bien esta enseñanza. Y dice en Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. ¿Sientes la autoridad con que este autor está hablando? El que escribe lo está recibiendo de Dios y lo está ejerciendo en él. Por eso es importante ejercer autoridad. Y por último versículo, yo les había dicho, vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Lucas 9, del 1 al 6, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnica, y en cualquier ciudad, en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amados, nada más para ir cerrando todo lo que hemos platicado esta noche en el Señor. El Señor nos ha dado autoridad. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Todos nosotros, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Él nos ha dado esa autoridad. Aquí reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para ejercer una acción. Por eso, mis amados, este mensaje tiene una carga de requerirles a ustedes meditar en la palabra, de volverse al Señor en oración en el tiempo que tú tengas. No dejes esta plática que pase de un oído al otro sin que nada suceda en tu vida. Acciona, ve y pregunta, ten un tiempo con el Señor para revisar cómo estás utilizando ese poder que ya tienes. No es el que vas a aspirar, no tienes que hacer ni obras ni nada, simplemente creer
en el Señor. Al que cree todo le es posible. Y ese versículo nos habla de que estamos facultados, tenemos ya la autoridad para ejercerla ya mismo. Ya mismo. No podemos quedarnos atrás. ¿Sabes qué está pasando en las iglesias en general? Que como no se ejerce el poder de Dios, como no se ejerce el poder en el nombre de Cristo Jesús, lo que está pasando es que empezamos a irnos hacia atrás en nuestro llamado, en nuestro diseño. Empezamos a retraernos, a disminuirnos. Y sabes, muchos se cansan, muchos pierden la objetividad y muchos desisten de seguir a Jesús. ¿Te das cuenta qué tremendo es? ¡Qué tremendo! El no ejercerlo, el no hacer. Ahora, tenemos la autoridad en Dios, poder de Dios, potestad de Dios, para desempeñarnos correctamente como hijos de Dios. Por eso están surgiendo tantas cosas en la iglesia, tantas cosas y me dijo y le dije, y me dijo, y me vio, y me hizo a un lado, porque no estamos ejerciendo autoridad. Mis amados, esta noche es un llamado de parte de Dios para reconstituirte, para no perder el foco de las cosas, cuando tienes que estar bien centrado. ¿Sabes? El que tiene autoridad generalmente está muy callado, pero cuando habla, se siente el filo de la autoridad, se siente el peso de esa autoridad, porque no habla conforme lo propio, habla conforme lo delegado por parte de Dios. ¿Y esto para qué? Para que seamos entonces edificados todos nosotros en las cosas puras del Señor. Pero no basta, mis amados, y esta ya es la conclusión, no basta con que sepas que tienes poder de Dios. Se necesita ejercer, y esta noche lo vamos a hacer. Necesitas ejercitarte en el poder de Dios. Necesitas ponerte metas en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, y decir, yo me voy a plantar a orar por esta familia, me voy a plantar a orar por mi compañero de la escuela, hasta verlo que sea salvo. Me voy a plantar por mi nación hasta ver que se convierte todo el pueblo al Señor. Me voy a plantar en oración y no voy a desistir, y voy en el nombre de Jesús. Y que estas cosas que están sucediendo no van a tocar mi casa, y que no van a tocar mis bienes, y que no van a tocar ejerciendo autoridad. No es aquel el que tiene autoridad, el que se sienta con una pajita en la boca. Sí, de veras, ¿verdad? Yo tengo mucha autoridad en Cristo. Ay, sí lo creo. Sí lo creo. Eso no va a funcionar, mis amados. Y lo único que va a pasar es que te vas a frustrar y que no vas a ver cómo el Señor está haciendo cosas grandes en ti y a través de ti. Necesitas ver cómo las obras de fe toman lugar, toman consistencia, ocupan ese lugar. No nada más así, ay, alguien ya tomó decisiones por mí. Ay, de veras, ¿verdad? Ay, pues bueno. ¿Sabes qué? El día de hoy, no sé si supiste en las noticias, pero 2 líderes de 2 potencias mundiales se reunieron allá en el norte del continente americano y todos los ojos estaban puestos. De hecho, hasta los economistas mandaron, bueno, ya saben que yo leo muchas cosas de economía, de finanzas, y estaban mandando así como en expectativa, en vilo, todas las bolsas de valores del mundo esperando esta reunión cumbre. Claro, porque eran 2 personas con muchísima autoridad. Yo no sé cómo pueden dormir a alguien así, ¿verdad? A mí me temblarían todo el tiempo las piernitas y estarían chocando mis dientes de tanta responsabilidad. Pero obviamente, porque lo que tomaran de decisiones ahí, por supuesto que representan no solamente a sus países, representan regiones completas del planeta. Por eso era importante. Pero yo te decía, mientras no tengamos
ese ejercicio de autoridad, mis amados, lo único que va a pasar es que nos vamos a frustrar. Y he visto a muchos varones, no sé si tú seas uno de ellos, si es tu caso, no te sientas aludido, señalado, siéntete bienaventurado de parte del Señor decirte, tienes que levantarte en autoridad, tienes que ejercer autoridad, tienes que volver a ese brillo de hombre, de varón, para tomar lugar de las cosas y que no te ganen tiempos malos. Tenemos que ejercitarnos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero confiando en el Señor, esas equivocaciones van a ser para bien y no para mal. Y a nosotros nos va a ayudar el tomar y ejercitar esta función del poder de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo oro de que eres sana de esa enfermedad terrible. Y aunque no sea mi cerebro, mi razón, diga impedimento, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Así es que no venga a desánimo tu vida. No vengas a darle una vuelta y ya volverte a tu casa. Pues sí, yo creí en el Señor, pero nada pasa. No, mis amados, busquemos hasta que se muestre. Dice la palabra de Dios, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Yo quiero verte a ti, que me estás escuchando. Ahorita no te puedo ver, pero sí los conozco a los que están aquí reunidos. Y yo te quiero ver a ti con una autoridad de parte de Dios pronunciada, mostrada, visible, palpable. Y esta noche vamos a hacer un ejercicio y vamos a orar. Yo quiero en esta noche que me acompañes. No sé si han puesto peticiones de oración, porque ya les hemos dicho que en este aparato de transmisión, es un celular, nada más se ve algunos de quienes están conectados, pero no puedo leer lo que están escribiendo. Entonces no sé si tú estás poniendo alguna petición. Si estás poniendo esa petición y los demás la ven, pueden orar, pero quiero que ores con la autoridad delegada, la autoridad que si no, el Señor te va a pedir cuentas. Yo te di autoridad en mi nombre. ¿Qué hiciste cuando llegó esta petición? ¿Qué hiciste cuando surgió esta situación? ¿Qué hiciste? Porque podías haberlo hecho. Y no quiero que lleguemos con las manos vacías con el Señor. Lleguemos con los talentos. 5 talentos me diste. Me diste el talento de la oración. Me diste el talento de la intercesión. Aquí están los frutos. Padre, en esta hora quiero darte gracias primeramente por esta grey tan especial, Señor, que tú has dado, Señor, que tú has creado aquí en la Ciudad de México. Te quiero dar gracias, Señor, porque cada uno, Señor, de los que son, Señor, parte de esta congregación, Señor, están robustos, creciendo, Señor, en la fe. Señor, que nada es, Señor, sacudido, que nada es, Señor, venido a menos, sino vamos a más en Cristo Jesús, Señor, sometiendo las cosas del enemigo y echando para atrás, Señor, todo aquello que está impidiendo, Señor, que caminemos, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Padre, que para cada uno, Señor, este mensaje sacuda el polvo y vuelvan, Señor, al brillo de la autoridad que ya todos tenemos. Nos las has dado en parejo y a todos por igual, Señor, de usar en el nombre de Jesús para que las cosas sucedan, Señor, y eso es lo que queremos clamar en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche queremos, Señor, ejercer esa autoridad a través, Señor, de la oración y pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que el día de mañana que salen, Señor, a compartir e ir a evangelizar, Padre, lo hacen con denuedo, lo hacen con autoridad, lo hacen, Señor, con que cada palabra, no importando el tono de voz, Señor, el timbre de voz, no importando eso, Señor, se habla con autoridad a los corazones que están necesitados de tu presencia. Señor, que el día de mañana se encuentran quienes salen
a repartir semilla, Señor, como los que requieren, Señor, esa vida y vida eterna. Señor, que tú mandes, Señor, a esa persona, a ese varón, a ese joven, a esa mujer, a esa señorita, Señor, que necesita escuchar el día de mañana tu palabra, y que vengan, Señor, a tu presencia, y que sea, Señor, el día de mañana un día de gozo en los cielos, Señor, por muchos de los que te van a recibir, y muchos, Señor, no solamente se queden allí, sino que cada uno, Señor, proceda a un arrepentimiento y a buscar casa, y podamos ser nosotros su casa, Señor, para formarlos, para hacerlos crecer, Señor, en la palabra, en la oración, en la fe, en el nombre de Jesús. Señor, lo usamos en el nombre de Jesús responsablemente. Señor, yo en esta hora, con la autoridad del nombre de Jesús, Señor, para que sea, Señor, como ese líquido que desmancha, que quita manchas, Señor, que en un vidrio, en un espejo, que no nos deja ver con claridad quiénes somos y quién eres tú en nosotros. Padre, que sea, Señor, tanto para los varones como para las mujeres de esta congregación, Señor, que la autoridad, Señor, se vuelva otra vez en un fulgor, en algo muy bruñido, muy cristalino, Señor, que sea notorio como lo fue, Señor, para aquellos que estaban en la autoridad y le preguntaron a Pedro, ¿con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿En nombre de quién hiciste esto? Y nosotros podamos decir en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por esta grey y por ponerlo, Señor, nuevamente en el tono correcto, en la forma correcta que tienen que estar. En esta noche, Señor, honramos tu nombre y te damos, Señor, a ti gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pues muchísimas gracias por poner atención en esta velada, en este mensaje que el Señor ha puesto, y que sea nutrido tu espíritu, que vayas en esta noche a descansar, pero con tu corazón lleno y pleno de lo que el Señor ha entregado en esta noche. Les amamos muchísimo. La pastora Vero les manda saludos, abrazos, bendiciones. Igualmente yo, que en esta noche, al momento de que te estás despidiendo, el Señor confirme su amor contigo. Amén. Que sea gracia y favor sobre tu vida todo el tiempo, y que el Señor se magnifique en tu vida. Queremos verte crecer y crecer en esa autoridad. Somete las cosas que tienes que poner en orden en tu vida. Tú puedes orar por una persona y mantenerte en oración, mantenerte. Y Señor, no lo voy a soltar hasta ver que tú respondes, que esa enfermedad terrible, terminal, Señor, se va de su vida y que ella o él vuelve a ser sano. Señor, que ese agobio económico, financiero, desaparece de mi familia, desaparece de mi cartera, y ahora empiezo a ver y a caminar en ti, en el nombre de Jesús. Señor, que tu obra sea completa en la congregación, que los nuevos se arraiguen en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y así sea tu oración en los tiempos correctos. Amén. Qué bendición, y te quiero agradecer por estar aquí esta noche. Mientras se van despidiendo, te agradezco. El día de mañana es la salida para evangelizar. El domingo, la escuela, el tercer capítulo que van a estar Leo y Lili Ortega con nosotros. Aprovéchalo bien, aprovecha la palabra de Dios este domingo. Y bueno, pues no te olvides de inscribirte a las comidas que ya tenemos preparadas para ti. Va a ser una pozoliza tremenda, ¿verdad? En septiembre, una fecha para los matrimonios, otra fecha para los jóvenes, pero en el mes de septiembre estaremos reunidos con mucho gozo en el Señor. Amén. Bueno, pues esta noche pasa un excelente tiempo de descanso, reparación. Que el Señor te bendiga, que te lleve a sueños profundos, donde te puedas recuperar de toda la semana
Sé que algunos trabajan todavía el día de mañana, pero que ya sea con una intensidad más leve y puedas descansar en verdad. Y que te aproveche bien el tiempo en este fin de semana para todas las cosas que a veces te acumulamos para fines de semana, ¿no? Limpiar la casa, lavar la ropa, pero no nos olvidemos del Señor. Eso es lo importante. Mis amados, que el Señor les bendiga y les llene con toda clase de bienes en esta noche y les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Bye bye.